Había una noche de 1993 en la que Chelelo no podía dormir. No era el cansancio de los años, aunque ya tenía casi 60. No era el dolor en las rodillas, aunque eso también estaba ahí. Era un papel doblado en 4 que llevaba horas sosteniendo entre los dedos, sentado solo en la cocina de su casa, con la luz apagada y la ciudad dormida afuera. Era una carta, y las palabras de esa carta iban a cambiar algo muy profundo dentro de él, algo que ningún aplauso, ninguna película, ningún premio había logrado tocar jamás. Si alguna vez te has preguntado qué hace un hombre que ha pasado su vida entera haciendo reír a otros cuando ya no sabe si tiene algo real que dar, esta es tu historia. Quédate. Porque lo que Chelelo hizo esa noche y lo que pasó 15 días después es algo que no se encuentra en ningún libro de historia del cine mexicano. Pero merece ser contado. Eleazar García Sáenz nació el 28 de septiembre de 1924 en el rancho Los Guerras, en Mier, Tamaulipas. Nació en un lugar donde la tierra era dura, el río Bravo marcaba el límite del mundo conocido, y el entretenimiento era cosa que uno inventaba con las manos y la voz. Desde niño, Eleazar hacía funciones de títeres en el traspatio de su casa para los vecinos. No tenía escenario, no tenía vestuario, tenía imaginación y tenía el instinto natural de leer a la gente, de saber exactamente qué necesitaban para soltar la carga del día y reírse aunque fuera un momento. Ese instinto no se aprende en ninguna escuela. Viene del alma o no viene. A los 14 años, un circo llegó al rancho, el Circo Imperial, y Eleazar, como cualquier muchacho que siente que el mundo que conoce es demasiado pequeño para lo que lleva adentro, se enroló como aprendiz. Aprendió a cantar corridos norteños, aprendió a tocar guitarra y contrabajo. Aprendió que el público es un animal vivo que respira contigo en el escenario, y que si lo tratas bien, si le das algo verdadero, te lo devuelve multiplicado. Con los años, ese muchacho del rancho se convirtió en Chelelo, el cómico norteño más querido del cine mexicano, el escudero fiel de Antonio Aguilar en más de 200 producciones, el hombre de la sonrisa torcida, los ojos pícaros y la capacidad única de arrancar carcajadas de la gente más seria. Ganó una Diosa de Plata. Ganó un premio en el Festival Internacional de Cine en Rusia. Fue diputado federal. Grabó casi una docena de discos. Y en cada película, en cada actuación, en cada escenario, siempre había algo que iba más allá del chiste. Había humanidad. Había verdad. Había un hombre que entendía que hacer reír no era un trabajo menor. Era un acto de amor. Pero en 1993, Chelelo estaba cansado. No lo decía en público. Los hombres de su generación no hablaban de esas cosas, pero los que lo conocían de cerca podían verlo. El brillo seguía ahí cuando subía al escenario, porque el escenario era su casa y en su casa uno siempre se siente vivo. Pero afuera, en los pasillos del teatro, en los hoteles de las giras, en la cocina de su propia casa a medianoche, había algo que pesaba. La sensación de que quizás, después de tanto tiempo, ya había dado todo lo que tenía que dar, que quizás el tanque estaba vacío. Fue entonces cuando llegó la carta de Graciela. Graciela Mondragón era enfermera en el Hospital Civil de Guadalajara. Llevaba 12 años trabajando en el área pediátrica, que es la más difícil de todas, porque uno ve cosas que no deberían ser posibles en un mundo justo. Niños que llegan con el futuro entero por delante y se quedan. Familias que entran con esperanza y salen con los brazos vacíos. Graciela había aprendido a poner una distancia profesional entre su corazón y lo que veía cada día. No porque no le importara, sino porque si dejara que todo le llegara al fondo, no podría seguir de pie. Pero Ernesto Villanueva la había roto esa distancia sin querer. Ernesto tenía 8 años. Tenía el pelo negro y rizado, los ojos grandes como ventanas, y una forma de mirar a la gente que hacía sentir que te estaba viendo de verdad, hasta adentro.
Tenía un tumor cerebral inoperable que los médicos habían diagnosticado 6 meses antes, y en los últimos 3 meses, el tumor había avanzado hasta robarle la voz. Ernesto ya no hablaba. No podía. Las palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre su cabeza y su boca, y por más que lo intentaba, lo que salía era silencio. Su madre, doña Carmen, se sentaba a su lado todos los días y le hablaba como si él pudiera responder. Le contaba cómo estaba el clima. Le leía las noticias del periódico en voz alta aunque Ernesto no pudiera leer todavía. Le cantaba canciones que le había cantado desde bebé. Y Ernesto la escuchaba con esos ojos grandes y abiertos, pero la familia ya no sabía con certeza si él seguía presente, si había alguien todavía detrás de esos ojos. Los médicos hablaban de estadios, de semanas, de prepararse. Fue Graciela quien tuvo la idea. Ella tenía en su casa una televisión pequeña, de esas de pantalla chica con antena de conejo, y un día la llevó al cuarto de Ernesto porque pensó que quizás la distracción le haría bien. Pusieron lo que había en el canal, y lo que había era una película vieja de Antonio Aguilar. Una de esas películas del norte, con caballos y corridos y paisajes enormes, y en esa película aparecía Chelelo. Lo que pasó en ese momento fue algo que Graciela no olvidaría jamás. Ernesto, que llevaba semanas sin mostrar reacción significativa ante nada, que se quedaba quieto cuando le hablaban, y quieto cuando le cantaban, y quieto cuando su mamá lloraba a su lado pensando que él no se daba cuenta, de pronto se movió, se incorporó un poco en la cama, y cuando Chelelo hizo uno de sus gestos, esa cara de pájaro espantado que era su marca registrada, Ernesto se rió, fuerte, genuino, un sonido que llenó el cuarto y se coló por el pasillo, y llegó hasta la estación de enfermeras y hizo que Graciela saliera corriendo a ver qué había pasado. Doña Carmen estaba llorando de pie junto a la cama, no de tristeza, de algo que no tenía nombre exacto pero que era lo opuesto al miedo. Desde ese día, Graciela se aseguró de que la televisión estuviera siempre en el cuarto de Ernesto. Y cada vez que aparecía Chelelo en pantalla, sin importar qué tan quieto hubiera estado el niño en las horas anteriores, algo en él despertaba. Era el único momento en que la familia sabía con certeza que Ernesto todavía estaba ahí, que la luz no se había apagado del todo. Entonces Graciela escribió la carta. No pedía mucho. Sabía que los artistas famosos reciben miles de peticiones y que casi ninguna llega a sus manos. No pedía una visita. No pedía dinero. Pedía solamente que si era posible, si alguien le podía hacer llegar la carta al señor Chelelo, que él grabara un pequeño mensaje en video para Ernesto. Algo sencillo, decirle su nombre, hacer una de sus caras, lo que fuera, para que el niño tuviera algo propio, algo que fuera solo para él. La carta llegó al camarín de Chelelo, a través de una cadena de personas que ya nadie recuerda con exactitud. Lo que sí se sabe es que él la leyó ese mismo día, y que esa noche fue cuando se quedó sentado en la cocina a oscuras sin poder dormir. Porque lo que esa carta le hizo a Chelelo no fue despertar en él al artista, fue despertar en él al niño del rancho que hacía funciones de títeres en el traspatio, porque quería darle algo real a la gente. Ese niño que entendía, sin poder explicarlo con palabras, que el entretenimiento en su forma más honesta no es escapismo, es compañía, es decirle a alguien que no está solo, es tender la mano a través del tiempo y el espacio y decir, aquí estoy, te veo, tú existes, y eso importa. Chelelo dobló la carta, la metió en el bolsillo de su camisa cerca del pecho, y al día siguiente no grabó ningún video. Al día siguiente tomó su guitarra, llamó a un taxi, y fue al Hospital Civil de Guadalajara sin avisar a nadie. No llamó antes, no coordinó con el hospital, no llevó fotógrafo, ni camarógrafo, ni asistente. Llegó solo, con su guitarra en el estuche y la carta en el bolsillo, y preguntó en la recepción por la enfermera Graciela Mondragón. Lo que pasó en los siguientes minutos fue menos poético de lo que uno quisiera contar.
porque el director del área pediátrica, el doctor Bernardo Fuentes, hombre de reglas y protocolos, salió a interceptarlo antes de que llegara al cuarto de Ernesto. El doctor Fuentes no era un hombre malo, era un hombre que había visto demasiado y que había construido su eficiencia sobre la certeza de que los procedimientos existen para proteger a los pacientes. Visitas no programadas, dijo, representan riesgo de infección, representan alteración emocional en pacientes en estado delicado, representan responsabilidad legal para el hospital. Sus argumentos tenían lógica. Chelelo lo escuchó en silencio. Y cuando el doctor terminó, Chelelo simplemente dijo, con esa voz norteña suya que no necesitaba alzarse para llegar lejos, que entendía perfectamente cada punto que el doctor había mencionado, y que también entendía que ese niño tenía quizás unos cuantos días por delante, y que si el doctor creía que los protocolos eran más importantes que esos días, entonces él, Chelelo, se iba a sentar en esa silla de la recepción, a esperar hasta que el doctor cambiara de parecer. Y se sentó. Graciela miraba la escena desde el pasillo sin atreverse a moverse. El doctor Fuentes miró a ese hombre mayor sentado con su guitarra en el regazo, sin señales de irse, sin enojo, sin drama, solo quieto, solo presente, y algo en ese médico que había pasado la vida protegiéndose de la emoción, se dio un centímetro. Le dio 20 minutos, dijo el doctor en voz baja, y se fue sin mirar atrás. Chelelo tardó 0 segundos en levantarse. Cuando entró al cuarto de Ernesto, doña Carmen estaba sentada junto a la cama leyendo en voz alta como siempre. Ernesto tenía los ojos abiertos mirando el techo. Graciela entró detrás de Chelelo sin decir una palabra, con el corazón en la garganta. Chelelo no anunció su llegada. No dijo su nombre. No hizo ningún discurso. Se acercó despacio a la silla que estaba al lado de la cama. La arrastró un poco para quedar justo frente a Ernesto. Sacó la guitarra del estuche con esa naturalidad de quien lleva décadas haciendo lo mismo, y empezó a afinar las cuerdas en voz muy baja. El sonido de la guitarra afinándose es un sonido particular. No es música todavía, es la promesa de música. Y algo en ese sonido hizo que Ernesto moviera la cabeza. Chelelo comenzó a tocar, suave, sin prisa, un corrido viejo de los que había aprendido en el circo de niño. Y mientras tocaba, empezó a cantar muy bajito, casi susurrado, como si la canción fuera un secreto entre ellos dos. Doña Carmen se llevó la mano a la boca. Graciela se apoyó en el marco de la puerta porque las piernas no le respondían bien. Ernesto miró a Chelelo. No fue un momento de película. No hubo música de fondo que subiera de volumen. Fue simplemente un niño de 8 años que de pronto tenía los ojos fijos en ese hombre de cara arrugada y sonrisa torcida, que le estaba cantando una canción solo para él. Y en los ojos de Ernesto, esos ojos grandes que durante semanas habían estado mirando sin ver, había algo nuevo. Había presencia. Había reconocimiento. Chelelo lo vio, y en ese momento dejó de ser artista, y dejó de ser famoso, y dejó de ser el cómico del cine norteño. Fue solamente un hombre con una guitarra sentado junto a un niño que necesitaba compañía. Siguió tocando. Fue cambiando de canciones, de ritmos, de tonos. En algún momento dejó de cantar y empezó a hablar entre canción y canción, a contarle a Ernesto en voz baja cómo había aprendido a tocar, que al principio le sangraban los dedos de tanto practicar, que su mamá le decía que dejara de hacer ruido, y él seguía de noche cuando todos dormían. Le contó del circo, le contó del río Bravo, le contó de un caballo que una vez se le escapó en mitad de una filmación, y Antonio Aguilar tuvo que correr 3 kilómetros para atraparlo. Doña Carmen se estaba riendo sin darse cuenta. Y entonces, en uno de esos momentos que no se planean y no se pueden repetir, Chelelo hizo la cara. Esa cara. Los ojos desorbitados, las cejas hasta el techo, la boca abierta como si acabara de ver algo imposible, la cabeza ladeada como pájaro desorientado. La cara que había hecho en 200 películas y que era tan suya como su nombre. Ernesto Villanueva.
8 años. Tumor cerebral inoperable, 3 meses sin voz. Se rió. No fue una sonrisa. Fue una carcajada. Sonora, genuina, desde adentro. La clase de risa que sacude los hombros y dobla el cuerpo, y no para aunque uno quiera. Duró casi un minuto entero. Y en ese minuto, en ese cuarto de hospital con olor a medicamento y paredes color crema, el tiempo hizo algo extraño. Se detuvo, o se estiró, o simplemente dejó de importar. Chelelo se rió también. Ya no hacía la cara, pero se reía de la risa de Ernesto. Y doña Carmen lloraba y se reía al mismo tiempo. Y Graciela en la puerta tenía los ojos cerrados y las manos apretadas contra el pecho. Los 20 minutos se convirtieron en 2 horas. El doctor Fuentes pasó 2 veces por el pasillo, miró hacia adentro y siguió caminando sin decir nada. Al final Ernesto se quedó dormido. No de golpe, sino poco a poco, como se duermen los niños cuando están seguros y cómodos, con la respiración haciéndose más lenta y los ojos cerrándose a medias, antes de cerrarse del todo. Y Chelelo, que llevaba más de un día sin dormir bien, que había viajado de madrugada, que tenía las rodillas doloridas y la espalda cansada, se quedó dormido también, ahí, en esa silla junto a la cama, con la mano de Ernesto en la suya y la guitarra apoyada contra la pared. Doña Carmen los miró a los dos durante un rato largo. Luego fue a buscar a Graciela al pasillo. Ninguna de las dos dijo nada. No había nada que decir. Ernesto Villanueva murió 15 días después. En paz, dijeron los médicos. En silencio, como había vivido esos últimos meses. Pero la mañana siguiente a la visita de Chelelo, cuando doña Carmen entró al cuarto y le tomó la mano a su hijo y le preguntó, como hacía siempre aunque él no pudiera responder, si había algo que quería decirle, algo que quisiera que ella supiera, Ernesto la miró y levantó la mano libre, despacio, con el esfuerzo visible de quien mueve algo muy pesado, y con el dedo índice, en el aire, frente a su mamá, dibujó una cara, los ojos desorbitados, las cejas arriba, la boca abierta, la cabeza ladeada, la careta de Chelelo. Doña Carmen entendió. Era el adiós. No hay manera de calcular lo que cabe en un gesto así. Lo que Ernesto quiso decir con esa careta que dibujó en el aire no era solo gracias. Era también me voy contento. Era también me hiciste reír de verdad. Era también existí y alguien me vio. Son cosas que no caben en palabras y por eso las puso en una careta. Chelelo nunca habló de esa visita en público. No la usó para promocionarse. No llamó a los periódicos. La guardó como guardó siempre las cosas que le importaban de verdad, hacia adentro. En ese lugar donde los hombres de su generación guardan lo que no saben cómo decir. Graciela Mondragón habló de esa tarde muchos años después, en una entrevista para una radio local de Guadalajara. Dijo que en 12 años de trabajo en pediatría había visto muchas cosas que le cambiaron la manera de entender la vida. Pero que ese día, ese hombre sentado solo con su guitarra, haciendo reír a un niño que ya no podía hablar, le enseñó algo que ningún libro de enfermería le había enseñado. Que hay formas de cuidar a alguien que no están en ningún protocolo. Que a veces lo que una persona necesita no es un diagnóstico ni un tratamiento. Es saber que no está sola. Es reírse una vez más. Es sentir que el mundo todavía tiene algo bueno guardado para ella. Eleazar García Sáenz, Chelelo, murió el 24 de agosto de 1999 en Monterrey, Nuevo León, a causa de una embolia. Tenía 64 años. Dejó más de 200 películas, casi una docena de discos, y una carrera construida sobre la convicción de que el humor hecho con verdad es una de las cosas más serias que existe. En el estuche de su guitarra encontraron varias cosas: púas gastadas, una foto de Antonio Aguilar firmada, y una carta doblada en 4, escrita a mano, con membrete del Hospital Civil de Guadalajara. La carta de Graciela, la que había leído de noche en la cocina oscura, la que lo había hecho levantarse al día siguiente y tomar un taxi con la guitarra sin avisarle a nadie,
La había guardado todos esos años, junto a la guitarra, como si necesitara saber que estaba ahí. Hay gente que pasa por el mundo dejando películas y premios y nombres en los créditos, y hay gente que pasa por el mundo dejando algo más difícil de medir. Momentos en que alguien que estaba a punto de irse, se quedó un poco más porque alguien, le recordó que la vida todavía tenía sabor. Chelelo hizo las dos cosas, pero lo segundo es lo que lo hace inmortal de verdad. Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, te pido que la compartas con alguien que necesite recordar que el mundo tiene personas así, personas que dan sin cámara, que aparecen sin anuncio, que hacen una careta absurda para un niño que ya no puede hablar y le devuelven, aunque sea por un minuto, la risa que le pertenece. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.